Saludos cordiales, bienvenidos a la tercera clase. En la clase del día de hoy vamos a interactuar con ventanas, es decir, desde una ventana vamos a llamar a otra o acceder a otra y vamos a enviar datos a esa pantalla. Para ello, tenemos nosotros nuestro proyecto ya creado con una clase. Vamos a proceder a generar otra clase. Daremos clic derecho sobre el paquete, este de color amarillo, y vamos a poner New JFrame4. A esta clase le vamos a colocar formulario, ya que aquí vamos a interactuar con más elementos, finalizar, y esta se va a crear. Entonces tenemos dos ventanas, la ventana de inicio con la que veníamos trabajando y la ventana de formulario, que sería esta nueva ventana. Vamos a arrastrar por aquí algunos elementos de los que ya hemos utilizado. Vamos a arrastrar un label. Vamos a colocar un botón también para agregar una interacción que vaya hacia atrás, hacia la clase anterior o hacia la ventana anterior. Vamos a colocar por aquí atrás. Aquí vamos a escribir formulario de datos. Nosotros ya sabemos algunas propiedades que le podríamos colocar tanto al texto como algunos eventos que también se podrían establecer por aquí. Voy a trabajar en mi clase inicio. Por aquí vamos a colocar que cuando se presione el botón de OK, a más de la interacción que normalmente realizaba, de que cuando ingresaban los datos en el label, los presentaba seguidamente. Vamos a hacer que esos datos se vayan a la siguiente ventana. Pues bien, voy a programar mi botón OK. Ingresamos con doble clic. Yo voy a necesitar hacer referencia a mi otra ventana. Entonces voy a escribir la palabra formulario y voy a crear un objeto a partir de esta. Le voy a poner form igual. Aquí estoy creando una instancia. New formulario. Entonces yo voy a poner form como ahora mi ventana, mi formulario le he asignado el nombre de form. Voy a utilizar una propiedad form.setVisible. Y aquí le coloco que true. Con esto le estaré indicando que sea visible, es decir, que aparezca, ¿no? Vamos a probar cómo va nuestro código hasta el momento. Vamos a ejecutar. Nos aparece el primer mensaje con el JOption Pane que habíamos colocado. Tiene el campo de texto. Bueno, aquí ingresábamos, ¿no es cierto?, un campo. Se supone que esto vamos a enviarlo a la otra ventana. Al presionar OK, debe abrirse mi nueva ventana, ¿no? Presiono OK y se abre por acá mi nueva ventana. A esa nueva ventana, como decíamos, obviamente tendríamos que colocarle las propiedades como el centrado y también tendríamos que hacer que la ventana anterior, es decir, la ventana de pantalla de inicio, desaparezca en cuanto ésta se abra. Asimismo, al botón atrás deberíamos programarle que cuando yo lo pulse desaparezca esta ventana de formulario de datos y aparezca nuevamente la de pantalla de inicio. Esto nos servirá para manejar o realizar cosas como una ventana principal donde haya lo que son menús y yo accedo mediante cualquier menú a cierta función o a cierto módulo y luego regreso nuevamente a ese menú. Primero vamos a enviar datos a la otra ventana. Me voy a colocar en mi otra ventana. En formulario voy a ir a nivel de código y como habíamos visto en la clase anterior, en la parte de init components puedo programar lo que aparezca al momento de cargarse esta ventana. Primero le voy a colocar la palabra reservada this para decir este. Le asigno set la posición, ¿no? Location relative to. Con eso le estaría indicando que esta aparezca en el centro. Ahora voy a programar el botón atrás
Con la misma lógica que programé el botón de OK. Ahora voy a hacer referencia, en cambio, a mi otra ventana que se llama inicio. Como decíamos, coloco el nombre de la ventana o de la clase, creo un objeto, voy a ponerle menú y luego instancia, ¿no? New, inicio, punto y coma. Ahora a partir del objeto le digo que este se vuelva visible. Set visible true. Tengo que decirle también aquí que cuando pulse ese botón atrás, la ventana actual desaparezca. Entonces para eso voy a utilizar la palabra reservada, this, que estoy indicándole que a esta ventana, this punto set visible, en cambio sería false. Este mismo código lo puedo utilizar en mi ventana anterior para decir que se cierra, ¿no? Voy a guardar todo esto. Voy a probar al momento cómo va mis ventanas. Y en el campo, pantalla de inicio, presiono OK. Se me carga mi segunda ventana de formulario de datos. ¿Ya? Bueno, ahí me faltó aún ponerle que se cierre la ventana de menú. Coloco atrás y en el campo, el que se estaba cargando, y me vuelve a aparecer mi pantalla de inicio, ¿no? Bueno, en este caso voy a tener una duplicada porque me falta decirle que se cierre la actual, ¿ya? La de inicio, me falta colocarle un set visible igual a false en el momento que se activa la otra, ¿no? Entonces voy a colocarle por aquí this.setVisible false. Con esa parte estaría desapareciendo. ¿Ya? Voy a enviar ahora el dato, voy a hacer que el dato vaya hacia el otro formulario, el dato que yo ingreso ahí. En la parte de acá del formulario o mi segunda ventana a nivel de diseño, voy a arrastrar un label. Este label va a recibir la información que yo voy a enviar del otro, ¿no? Entonces le voy a colocar un nombre a la variable para poderla identificar. Voy a ponerle dato. Por aquí voy a borrarle o voy a editarle este texto. Como decimos, presiono espacio para que no perder el tamaño, ¿no? Si es que lo perdemos, bueno, lo podríamos hacer un poquito más grande. Aquí tengo que configurar cierta parte de este componente para permitirle que el acceso sea público. Entonces voy a colocar que el acceso sea público, es decir, que yo pueda acceder desde cualquier parte de mi aplicación. Tenemos por aquí diferentes accesos, el acceso privado para acceder solo dentro de la misma ventana, un acceso protegido que, bueno, es mucho más seguro, se podría decir, que el privado, y un acceso público para acceder desde cualquier lugar. Le voy a colocar público y le voy a colocar estático. Al colocarle estático, le estoy diciendo que, bueno, que va a ser un valor fijo que va a venir de otra clase o de otra ventana. Le voy a colocar OK. Me voy a regresar ahora a mi ventana de inicio. Se supone entonces que lo que yo escribo aquí, al presionar OK, viaje hacia la otra ventana, formulario, y se cargue aquí. Regreso nuevamente a mi botón de OK. Antes de que este se cierre, debería enviar lo que es este dato. Como yo ya creé una instancia llamada form de mi ventana o de mi clase formulario, tengo que trabajar sobre esta, ¿no? Entonces voy a colocar form punto dato, ¿no? ¿Dato por qué? Porque dato es el nombre de mi label o de mi texto que yo le coloqué las propiedades de público para poder capturar lo que yo escriba en mi campo de la otra ventana. Entonces, por eso digo que de la ventana o de la clase form voy a tomar el componente dato y a este le voy a asignar setText
lo que esté escrito en el nombre TXT. Nombre TXT, en cambio, era el valor de mi cuadro de texto, ¿no? Nombre TXT, lo que yo capture de ahí, lo voy a asignar y lo voy a enviar hacia allá, ¿no? Entonces, por eso decíamos que podríamos utilizar esta misma lógica de... Entonces voy a escribirla, nombre txt punto gtext. El texto que obtenga lo voy a enviar hacia allá, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Bueno, esta parte de aquí por el momento no me serviría. La voy a comentar. Por aquí tengo una pequeña alerta. Puedo darle clic acá. Y lo que me dice es que tengo que hacer que mi paquete, bueno, hacer que el paquete datos sea privado, ¿no? ¿Ya? Bueno, voy a guardar. Y guardando vendría a reconocerlo ya lo que es este valor y bueno, ya no me saldría ese error. Voy a ejecutar ahora. Tiene el campo de texto. Voy a poner por aquí. em, Hoy es jueves. Voy a colocar OK. Y esa palabra que yo coloqué se va a trasladar a esta ventana. Como vemos, se cerró ya la ventana de menú. Voy a volverme atrás. Y en el campo de texto, por aquí puedo colocar otra palabra. ¿Qué tal? Le coloco OK y me aparece qué tal, ¿no? De esta manera, entonces, estamos enviando un valor desde una ventana hacia otra. Esto es bastante importante cuando queremos construir ventanas con módulos. Es decir, yo tengo una ventana principal con login, accedo y me muestra lo que es otra ventana. Entonces, este es el código que utilizamos el día de hoy. En resumen, lo que hicimos primero fue crear otra ventana, otra clase denominada formulario, al cual le agregamos un label con la propiedad público y así también agregamos un botón hacia atrás para poder navegar entre ventanas y que no tengamos que volver a abrir o ejecutar la aplicación. Programamos el botón de inicio de nuestra clase o ventana que estábamos trabajando en la clase anterior para que cuando éste se pulse, se abra la ventana que creamos o el formulario que creamos y se envíe el dato que escribimos aquí. Ese es entonces nuestro tema del día de hoy, la interacción entre ventanas. El día de mañana vamos a realizar lo que son validaciones mediante los condicionantes, es decir, más o menos como una especie de login para poder darle más funcionalidad a esta interacción entre ventanas. Les saludo su amigo Paul Castillo y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.